Hay sabores que desaparecen, pero nunca se borran. Bebidas que probamos cuando éramos niños y que con el paso de los años se volvieron casi leyendas. Sabemos que existieron, recordamos su color, su botella, su chispa, pero un día simplemente dejaron de aparecer en las tienditas. En este recorrido vamos a revivir 15 refrescos mexicanos que se esfumaron, algunos tan queridos que todavía hoy, décadas después, siguen provocando discusiones entre quienes aseguran que eran los mejores de su tiempo. Y antes de empezar, si disfrutas este tipo de memoria dulce, esa que se destapa igual que una botella fría, suscríbete para que sigamos recordando juntos todo aquello que marcó a una generación completa. El viaje comienza con una bebida que fue reina indiscutible del norte, Barrilito, nacido en Monterrey en 1938. Su botella de vidrio retornable tenía un encanto especial, pesada, transparente y con etiquetas sencillas que no necesitaban gritar para hacerse notar. Los sabores más queridos, toronja, piña y lima-limón, se convirtieron en acompañantes inseparables de carnes asadas, reuniones dominicales y fiestas de barrio. Aunque intentó expandirse fuera de Nuevo León, nunca pudo competir con las gigantes refresqueras. Con los años dejó de producirse tal como se conocía y hoy su presencia sobrevive en fotos, en botellas guardadas como tesoros y en la memoria de quienes crecieron con él. Muy lejos de ahí, en el sureste, existió una bebida que se asociaba directamente con la Navidad. Sidra Pino, orgullo yucateco con más de un siglo de historia. Durante generaciones estuvo presente en las cenas decembrinas, en los brindis familiares y en celebraciones tradicionales. La empresa enfrentó problemas económicos y, tras años de dificultades, cerró definitivamente en 2011. Lo que quedó fueron sus envases, sus antiguas instalaciones y la nostalgia de miles de familias que no conciben una Navidad del pasado sin aquella sidra burbujeante en la mesa. En Oaxaca brilló durante décadas un refresco de carácter familiar, Refrescos Rey. Mientras las grandes marcas apostaban por la publicidad y el glamour, esta bebida conquistó a la gente por la sencillez y el precio accesible. Cola, manzana y naranja eran sabores habituales en las fondas, en los mercados y en las casas, donde cada peso contaba. Cuando la industria se consolidó a nivel nacional, Rey quedó relegado hasta desaparecer. Hoy sus botellas son piezas que coleccionistas intercambian como pequeños fragmentos de la vida cotidiana de otro tiempo. Y aunque hoy Jarritos es una marca mundial, hubo sabores que desaparecieron del panorama mexicano sin aviso. Tamarindo, jamaica y algunas variantes frutales que fueron parte esencial de la infancia de millones. Esos sabores se siguen produciendo en otros países, pero en México quedaron atrapados en el recuerdo. Jarritos no desapareció, pero sí lo hicieron las versiones que marcaron a generaciones enteras. Esas que uno encontraba en cualquier tiendita de barrio con su botella alargada de vidrio que brillaba bajo el sol. Para cerrar este primer tramo del viaje, aparece un refresco modesto pero querido, Casera, de Morelos. Su nombre lo decía todo. Sabor sencillo, fórmula directa y presencia garantizada en fiestas escolares, ferias de barrio y celebraciones familiares. Con el paso del tiempo perdió relevancia hasta desvanecerse, aunque su recuerdo sigue vivo cada vez que alguien encuentra una etiqueta vieja pegada en una botella y siente que, por un momento, vuelve a ser niño. Siguiendo este recorrido por los sabores que marcaron épocas, llegamos a un refresco nacido en el sur de Veracruz y que para muchos es símbolo de identidad local, Super Jara. En Minatitlán, su presencia era tan cotidiana como el calor que abraza las calles. Sus botellas de vidrio acompañaban los cumpleaños con pastel de betún, las tardes de garnachas en los mercados y los bailes de barrio donde la música se mezclaba con el sonido de las corcholatas al destaparse. Era barato, accesible y cercano, un recuerdo embotellado del sur veracruzano. Pero como ocurrió con muchos proyectos regionales, la llegada de las embotelladoras nacionales lo fue empujando hacia el olvido, hasta desaparecer por completo. A mediados del siglo XX, en Puebla surgió un refresco, cuyo nombre corto y llamativo lo volvía imposible de olvidar: Oca.
Sus botellas cilíndricas de vidrio claro, decoradas con etiquetas de colores vibrantes, eran parte del paisaje de las tienditas poblanas. Los niños coleccionaban sus corcholatas y competían por ver quién juntaba más. Su sabor era simple pero efectivo, cítrico, dulce y refrescante. Con el tiempo fue perdiendo presencia hasta que dejó de verse en los refrigeradores. Hoy sobrevive únicamente en mercados de antigüedades, donde cada botella encontrada desata una sonrisa y un puñado de recuerdos. También en Puebla nació en 1951 un refresco que, por su nombre, parecía destinado a ser gigantesco: Titán. Y lo fue, al menos en las fiestas familiares, los partidos de fútbol llanero y los convivios de barrio. Sus sabores más populares, naranja, toronja y mandarina, se servían en botellas de vidrio retornable, con etiquetas vibrantes que llamaban la atención desde lejos. Aunque hoy todavía existe una versión moderna, el Titán antiguo, el de las botellas gruesas y retornables, es parte de un tiempo que ya no volverá. Su esencia quedó atrapada en los recuerdos de quienes crecieron en la Puebla de mediados del siglo XX. De Veracruz y Puebla viajamos hasta Sinaloa, donde apareció un refresco que se convirtió en parte del recreo escolar: Exe. Su nombre, corto y sonoro, parecía diseñado para usarse en pláticas rápidas entre amigos. Sus botellas de vidrio retornable eran pequeñas, perfectas para tomar de un solo trago mientras se jugaba fútbol en el patio o se intercambiaban estampitas. Competía por precio, no por publicidad, y eso lo volvió popular entre los más jóvenes. Pero la llegada de marcas nacionales terminó por desplazarlo. Hoy, encontrar una botella de Exe es casi como descubrir un tesoro de la infancia sinaloense. En Querétaro surgió un refresco que llevaba la fuerza en el nombre: Sansón. Su imagen evocaba energía en una época previa a las bebidas energéticas modernas. Las etiquetas mostraban un diseño audaz y las botellas eran tan robustas como su concepto. No se volvió un gigante comercial, pero sí se ganó su espacio en tianguis, fiestas populares y convivios juveniles. Con el tiempo, su distribución se redujo hasta dejar de existir. Ahora, sus antiguas botellas aparecen en ferias de antigüedades como piezas que recuerdan un intento valiente de competir en un mercado dominado por gigantes. Y entre tantos refrescos que surgieron en todo el país, hubo uno cuyo nombre prometía algo más personal: Premio. Se vendía en tienditas, canchas de barrio y kermeses escolares, casi siempre bien frío, dentro de hieleras metálicas llenas de hielo triturado. Abrir una botella de Premio era literalmente regalarse un momento especial. No tenía campañas masivas, pero sí tenía el cariño de la gente. Cuando desapareció, lo hizo sin ruido, dejando solo sus botellas retornables, como testigos de una época en la que los refrescos no necesitaban fama para ser parte del día a día. Mientras varias marcas regionales luchaban por sobrevivir, otras nacieron bajo el respaldo de gigantes internacionales y aún así terminaron convirtiéndose en recuerdos borrosos. Una de ellas fue Manzana Lift, un refresco que llegó a finales de los años 90 con una propuesta distinta para quienes buscaban algo más que los sabores tradicionales. Su perfil dulce con un toque ácido lo volvió indispensable en los recreos, en las salidas al cine y en las tardes de videojuegos. La botella retornable de vidrio era su presentación más querida: fría, esmerilada por el hielo y servida en vasos de plástico que tintineaban con cada sorbo. Su popularidad fue enorme, pero su vida comercial no. Para 2022 dejó de producirse en México, cerrando así un capítulo que parecía eterno para quienes crecieron a principios del nuevo milenio. Hoy es uno de esos sabores que se buscan sin encontrar, el tipo de refresco que te hace decir: ¿cómo no lo guardé cuando todavía existía? Otro caso especial dentro de esta historia es Lulú, el refresco de la Cooperativa Pascual que marcó la infancia de millones en la Ciudad de México. Sus sabores, fresa, piña y manzana, tenían una dulzura ligera que lo hacía irresistible para los niños. Las cajas rojas de Pascual apiladas afuera de las tienditas eran parte del paisaje urbano. Lo curioso de Lulú es que no desapareció por completo, pero sí lo hizo su presentación más emblemática, la botellita corta de vidrio retornable.
Era esa botella la que definía al refresco, la que muchos recuerdan sostener con ambas manos porque era de niños. Hoy, las versiones modernas existen en envases de plástico, pero ya no provocan el mismo efecto. Lo que persiste es una nostalgia suave, de tardes jugando en la calle y fiestas donde no había más lujo que una gelatina casera y una Lulú fría. En la misma línea de productos que marcaron generaciones sin una gran campaña detrás, existen las inconfundibles chaparritas El Naranjo. A diferencia de la mayoría, estas no eran gaseosas, y quizá por eso se volvieron tan queridas. Eran las favoritas de las fiestas infantiles, porque su envase pequeño de vidrio claro, sólido y rechoncho, parecía hecho justo para manos pequeñas. Los sabores de naranja, piña y uva acompañaban pastel de betún, bolsita sorpresa y juegos de sillas. Eran parte inamovible de una celebración auténtica. Aunque la marca sigue con vida, su distribución ya no es tan amplia, y en muchos lugares la clásica botella de vidrio es solo un recuerdo que aparece en fotos antiguas o en anécdotas familiares. Para quienes crecieron con ellas, abrir una chaparrita era casi un ritual. Escuchar el pop de la tapa, ver las burbujas quietas y sentir que comenzaba la fiesta. Del terreno nacional saltamos a un fenómeno que muchos consideran una leyenda urbana dentro de los refrescos mexicanos: Orange Crush. Su presencia en los años 80 y 90 fue tan fuerte que para varios superaba incluso a su competidor directo. Tenía un sabor más cítrico, más chispeante, como si exprimieran una naranja directo en la botella. Su diseño era sencillo pero efectivo, una botella alargada y transparente con etiquetas naranjas tan brillantes que parecían encenderse bajo la luz del sol. Aunque la marca sigue existiendo en algunos estados, su distribución cayó drásticamente y dejó de ser una bebida presente en cada refrigerador. Hoy sobrevive en la memoria como esa bebida de naranja que muchos consideran insuperable, un sabor que desapareció antes de que uno se diera cuenta de que ya no estaba. Y finalmente está un caso que, aunque no encabeza el listado, siempre genera intriga: el refresco Bimbo. Su nombre ha causado confusiones durante décadas, pero la verdad es que no tenía ninguna relación con la empresa panificadora. Surgió en Monterrey en los años 50 y se distribuía en botellas de vidrio con etiquetas simples, directas y coloridas. Aunque tuvo un paso breve por el mercado, dejó huella entre quienes lo probaron. Hoy, encontrar una botella de Bimbo es casi imposible, pero cada vez que aparece alguna en una colección antigua, se reactiva el debate. ¿De verdad existió o es un recuerdo fabricado por la nostalgia? No solo existió, sino que formó parte del mosaico de marcas que demostraron que México, en cada región, siempre tuvo su propio sabor. A lo largo de las décadas, todas estas bebidas desaparecidas fueron formando una especie de mapa emocional del país. Cada región tenía su propio refresco, su propio color, su propia botella que acompañaba la vida cotidiana sin pretender competir con nadie más que con el calor del día. Eran parte del entorno. Estaban en las mesas de lámina de las fondas, en los mostradores de las panaderías, en las hieleras azules con bloques de hielo que goteaban bajo el sol. Y aun cuando algunas marcas tenían presencia modesta, se convirtieron en símbolos de pertenencia para quienes crecieron rodeados de ellas. Lo interesante es que al desaparecer, no dejaron un vacío comercial, sino un hueco afectivo. En muchos pueblos, el refresco regional no era solo una bebida, sino un ritmo de vida. El camioncito que llegaba cada semana a recoger las botellas retornables, el tendero que sabía exactamente qué sabor era el favorito de cada familia, y la costumbre de elegir una botella fría después de la escuela eran parte de un ritual que hoy parece irrepetible. Con la llegada de las grandes embotelladoras, ese mundo comenzó a diluirse, no por falta de calidad, sino por la fuerza de distribución que era imposible igualar. Lo mismo ocurrió con las marcas que sí alcanzaron proyección nacional. Algunas sobrevivieron un tiempo, pero el mercado cambió, las preferencias se transformaron y la competencia se volvió abrumadora. Muchas recetas originales se modificaron, otras se abandonaron, y en algunos casos los sabores simplemente dejaron de producirse, aun cuando la marca permaneciera viva en otras variantes. Es por eso que ciertos refrescos siguen existiendo en papel, pero no en la memoria gustativa de quienes crecieron con ellos.
También hay un elemento generacional. Para los adultos de hoy, hablar de estos refrescos es hablar de un México distinto. Uno donde las fiestas infantiles no necesitaban globos metálicos ni mesas temáticas, donde la botellita de vidrio era parte de la emoción, donde las bebidas sin gas convivían con las gaseosas sin la presión de competir. Las imágenes de esas épocas suelen estar acompañadas de mesas con manteles de plástico, globos sencillos y una caja llena de refrescos fríos esperando a los invitados. Las botellas, además, eran objetos queridos. No eran desechables, tenían peso, identidad y en algunos casos hasta cicatrices del uso continuo. Había algo especial en llevarlas de regreso a la tienda, en ver cómo se almacenaban en cajas de madera o plástico, en escuchar el sonido del vidrio chocando entre sí, presagiando una tarde fresca. Al desaparecer estas presentaciones, también se perdió una parte de esa experiencia sensorial tan difícil de replicar hoy. Y aunque muchos de estos refrescos quedaron relegados a coleccionistas, mercados de antigüedades o fotografías en blanco y negro, su impacto permanece. No solo marcas que dejaron de existir, son fragmentos de memoria que siguen apareciendo en pláticas familiares, en suspiros nostálgicos y en esa sensación repentina de querer probar otra vez algo que ya no existe. Cada uno fue un capítulo distinto dentro de la historia popular del país, un recordatorio de que México siempre ha tenido la capacidad de crear sabores que se convierten en parte de la vida, incluso cuando desaparecen del mercado. Y conforme reunimos todos estos nombres, sabores y botellas que alguna vez formaron parte del paisaje cotidiano, queda claro que estos refrescos fueron mucho más que una bebida fría para acompañar la comida. Eran marcas de identidad, estampas de época y pequeños símbolos que contaban cómo vivíamos, qué celebrábamos y hasta cómo compartíamos el tiempo en familia. Cada región tenía su propio orgullo embotellado, un sabor que definía pertenencias y que, sin proponérselo, terminó formando parte de la memoria colectiva del país. Muchos de estos refrescos desaparecieron sin despedirse. Un día dejaron de llegar a las tiendas, las hieleras se llenaron de otras marcas y las botellas retornables fueron quedando relegadas a bodegas, mercados de antigüedades o vitrinas de coleccionistas. Pero lo interesante es que aunque el producto ya no esté, el recuerdo permanece intacto en quienes los probaron. Basta escuchar el nombre para que regresen imágenes precisas. El sabor chispeante, la tapa de corcholata que costaba abrir, el ritual de escoger botella en la tiendita, o el contraste entre el vidrio helado y el calor del verano. Esa es la fuerza de la nostalgia. No revive objetos, revive sensaciones. Y por eso estas bebidas, por más sencillas que fueran, todavía despiertan emociones tan vívidas. Son testimonios silenciosos de una época en la que lo cotidiano tenía un valor distinto, donde el sabor no estaba pensado para competir en campañas masivas, sino para acompañar la vida diaria en cada rincón del país. En cada botellita había una historia, y en cada sabor, un pedazo de México. Hoy, cuando algunas de estas marcas apenas sobreviven en fotografías o en conversaciones entre generaciones, se vuelven un recordatorio de cómo ha cambiado el país, cómo crecieron las ciudades, cómo se transformó la industria y cómo se reinventaron nuestros hábitos. Lo que antes definía una región, ahora se conserva como reliquia. Lo que antes llenaba las mesas familiares, hoy solo existe en el recuerdo de quienes pueden describir su sabor con precisión, aunque ya no exista forma de volverlo a probar. Pero justo ahí radica la belleza de revisitarlos. Nos permiten ver la historia desde algo tan simple como una botella de vidrio. Nos recuerdan que México siempre ha tenido la capacidad de crear sabores que se quedan para siempre, aunque desaparezcan del mercado. Son fragmentos de vida que se mantienen encendidos gracias a quienes los vivieron y siguen compartiéndolos. Y ahora te toca a ti sumarte a este viaje. ¿Probaste alguno de estos refrescos? ¿Te falta uno en esta lista? ¿Hay un sabor que quisieras que regresara? Cuéntanos tu experiencia en los comentarios y mantengamos viva esta memoria entre todos. Si disfrutaste este recorrido, suscríbete
para seguir explorando más historias que forman parte de nuestra vida y de nuestro país. Cada video es una nueva oportunidad para reencontrarnos con lo que fuimos y recordar lo que nos hizo sonreír.